Bueno, estamos aquí ya de regreso en nuestra sala porque vamos a sostener una interesante conversación con un amigo de la casa. Nos gusta tratar estos temas médicos porque orientan mucho y sobre todo en una época donde supuestamente hay mucha información, pero esta información es desinformación. Exacto. No sé si me entendieron, pero ahí es va. la idea. Pues sí, vamos a hablar de salud y está con nosotros el doctor ginecólogo Heury Tavares. Buen día, Heury. Buenos días, buenos días. Esta es tu casa, ya tú eres de aquí, pero en días pasados estuviste y yo no estaba. Ajá, Hoy tengo el sí. honor de compartir contigo. No coincidimos, pero tú sabes que el cariño y la amistad siempre Exacto, es impera. así. Ya que yo llego, tomo café, ya yo pido cosas, yo conozco toda la gente, todo el elenco de este programa es parte, prácticamente somos amigos. Tú tienes tus influencias, Ya eres lo muy sabes. querido. Que es bueno aclarar que es Heury, que no es Yeuri. Heury. Aunque tus Ginecólogo clientes, obstetra. Ginecólogo aunque tus obstetra. pacientes te digan Yeuri. Ajá. Exacto. De hecho, tú sabes que las pacientes siempre te dicen el apellido, doctor Tavares. Exacto. Pero en el caso de lo contrario, todas me dicen Yeuri. Yeuri. Bueno, El Porque nivel de nombre- confianza, no, que porque el nivel de nombre es confianza que uno totalmente crea. diferente, como no es muy común, la gente se lo Exacto. encuentra como un atractivo. Pero vamos a hablar de algo que tiene que ver con tu área y la verdad es que es bastante preocupante, que tiene que ver con la maternidad y La diabetes. la diabetes. Así es, vamos a hablar del embarazo y la diabetes. Ajá. ¿Puede una mujer estar con su glicemia normal, sus estándares normales y después del embarazo entonces presentar un cuadro de diabetes? Después no, antes, durante y después del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que la diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica, donde hay una alteración en la captación de insulina y una disminución en la acción de la glucosa en la sangre. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas de todo ser humano que se encarga de metabolizar el azúcar que tú ingieres a través de los alimentos y de las bebidas. Entonces, esa hormona lo que hace es que ese azúcar la introduce en las células para ser utilizada como fuente de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diabetes? Muchas veces hay mucha producción de insulina, pero que no es captada, entonces ese azúcar se queda circulando en sangre y tiene repercusiones dañinas tanto para la madre como para el bebé. Entonces, si es una paciente diabética previa al embarazo, podemos decir que es una diabetes pregestacional. Ya es una paciente que previamente, como dice el nombre, ya era diabética y tiene ya sus complicaciones y repercusiones durante el embarazo. Ahora bien, si es una paciente que antes del embarazo no era diabética, Como fue el caso de mi hermana, que entonces no era diabética. ahí decimos que estamos hablando de una diabetes gestacional porque se presentó durante el embarazo. Lo más frecuente que esto ocurra es en la segunda mitad del embarazo, a partir de las 24 o 28 semanas, que es donde nosotros como ginecólogos hacemos un screen de analíticas, dentro de ellas una prueba de tolerancia oral a la glucosa, para diagnosticar tempranamente si esa paciente está cursando con una diabetes gestacional o puede desarrollar una diabetes durante su embarazo. Y se quedó siendo diabética. Si el 50% de las pacientes que desarrollaron una diabetes gestacional van a ser diabéticas, más aún si tienen factores de riesgos familiares, porque acuérdate que hay un factor que es Sí, mi heredo padre familiar era diabético. y hay un factor también que es ambiental. Ahora mismo tenemos un mal que arropa prácticamente el mundo entero, que es la obesidad. Entonces, un paciente diabético, un paciente que sea obeso, un paciente que tiene antecedentes de diabetes, entonces puede continuar siendo. En el caso de mi hermana, que es un caso que yo vi ahí palpable, fue una diabetes gestacional y ya inmediatamente ya salió del embarazo, paró. Pero ¿de qué manera esta diabetes puede afectar a la madre, pero sobre todo al bebé? Mira, la diabetes o los niveles de azúcar en sangre elevados pueden afectar tanto a la madre como al producto. Entonces, tiene alteraciones que son también fetales o embriológicas. Por ejemplo, en la primera etapa del embarazo, estamos hablando que es la etapa de la organogénesis, donde todo el sistema de los órganos del bebé se está formando, que es la etapa más importante. Entonces, la diabetes tiene un factor que es mutagénico, endocrinológico, donde produce malformaciones fetales. ¿Cuáles son las malformaciones más comunes que se ven? Malformaciones cardíacas, malformaciones musculoesqueléticas, y ya en una etapa avanzada tiene otras repercusiones a nivel de los órganos porque no maduran de una forma adecuada.
Wow. Muchos de estos niños al momento del nacimiento tú lo puedes ver bien saludable, lo ves gordito, lo ves bien bonito y dices, ah, mira, ese niño nació en salud, que como uno dice en la jerga popular. Grandote, frondoso. Pero ese es un niño que realmente tiene muchas complicaciones luego del nacimiento. Son niños que hacen hipoglicemia, o sea, la glicemia se baja. ¿El niño puede nacer diabético también? Sí. Siendo un bebé. O sea, mira que lo que pasa es que los niveles altos de glucosa en sangre producen, pues esa glucosa pasa a través de la placenta al bebé. Entonces, el niño cuando nace tiene tiene los niveles de insulina muy elevados, secundarios a los niveles de insulina que tiene la madre. Entonces, como están elevados, cuando él nace con esas reservas altas de insulina, como no está ingiriendo, entonces produce hipoglicemia, baja la glicemia. Los niños pueden convulsionar, tienen muchísimas complicaciones, también hacen síndrome de distrés respiratorio, porque esos pulmones de esos bebés, aunque estén de término, no están lo suficientemente maduros al momento del nacimiento y por eso hacen mucho distrés respiratorio. Tú decías que se detecta después de la mitad del embarazo, después de las 20 semanas. Puede aparecer en cualquier momento, pero por lo regular, por las hormonas que se elevan durante el embarazo, como la progesterona, el cortisol, el lactógeno placentario, tienen un pico medio a las 32 semanas. Y cuando las mujeres salen embarazadas, le hacen muchísimas pruebas para entonces indicarles ciertas vitaminas para el principio del embarazo. ¿Eso? Claro, de hecho. ¿Qué puede afectar, sí o no? Las vitaminas prenatales vienen equilibradas con la cantidad de nutrientes que las pacientes necesitan. Ahora bien, si tú sospechas o estás frente a una paciente con factores de riesgo a desarrollar una diabetes, entonces aquí tú lo que tienes es un control nutricional con la paciente y ejercicio, porque la gran mayoría de las veces la diabetes gestacional se controla con una dieta y con ejercicio. Por eso el manejo es multidisciplinario, donde tú vas a incluir, en el caso mío que yo tengo diplomado en endocrinología ginecológica, pero yo me auxilio siempre de un endocrinólogo o un diabetólogo para tratar en conjunto a estas pacientes. Importante también el tratamiento en conjunto con nutrición. Los nutriólogos son muy importantes en estos casos. Tú sabes, Heuri, que de eso te voy a preguntar, porque vemos que ya un bebé con una madre diabética, diabética trae muchas complicaciones y nosotras como madre lo que queremos es un bebé saludable. Claro, y es el objetivo de los tetres de la madre. Pero entonces se complica mucho llevar ese embarazo a una mujer diabética o todo puede salir bien si está bien manejada con un profesional adecuado. Mira, lo importante es que, por ejemplo, incluso hasta la cantidad de chequeo aumenta en una paciente diabética en una no diabética. Por ejemplo, al principio del embarazo nosotros vemos la paciente mensualmente, cada 4 semanas. Pero en una paciente diabética lo ideal es que sus controles prenatales sean de 2 a 3 semanas para ir ajustando su terapia. ¿Por qué? Porque se maneja con insulina. Pero se logra que el bebé nazca saludable, sano, si tiene un buen control. Si la madre lleva un buen control. Si la madre lleva, porque lo importante, como yo siempre digo, es tener un control de tu enfermedad. Que la madre conozca cuál es su condición, cuál es su enfermedad, para que así ella pueda asumir el compromiso de llevar todo al pie de la letra. Entonces, si la madre tiene un buen control dietético, va a tener un buen control glicémico. Si la madre hace ejercicio, el ejercicio al aire libre, el ejercicio aeróbico, estimula mucho la absorción de la glucosa en sangre. Ahora entendemos también muchas veces por qué ustedes lo mandamos siempre están tan preocupados por el peso y la alimentación, y sobre todo cuando tú hablas de la última etapa del embarazo, que es donde muchas mujeres se descuidan y dicen, ay, yo después rebajo, yo no me puedo limitar. Aris Lady. No, y que en esa etapa... Que yo quedé de verdad impactada. Mi primer mes yo tenía 115 libras, el segundo mes 118 libras, llevo 3 libras. El tercer mes 128 libras, 10 libras. Demasiado. Pero terminaste. Yo dije, pero esto no es real. Y me pesé como 70 veces y todos decían lo mismo. Bueno. ¿De cuántas libras nació tu bebé? ¿Cuál fue el peso? Nació antes de término, nació a los 8 meses y nació de 6 libras. Y todo eso se quedó acá. Todo se quedó aquí. Y yo decía, ay, el niño seguramente, y el niño nació chiquitico. No, así mismo. Y yo así. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres decir algo más?
No. Saber dónde la gente te puede contactar. Tienes Bueno. tus clientes que son fieles, pero dale las Ay, no, informaciones. siempre los médicos necesitan más Que clientes. lleguen, Claro, que lleguen, Claro. siempre, Redes sociales, siempre. todo, porque eres un médico bien de la actualidad. Hasta yo voy para allá. Todo claro, yo voy para Sí, allá. tenemos que hablar. Ah, Tiene pero que no es de hablar. nada ginecológico, ¿eh? Para que aclarado. Tus redes sociales, Geuri, también donde la gente Bueno, puede en Instagram encontrarte. aparezco como dr.Geuri Tavares, Ok. ese es mi Instagram personal y ya profesional prácticamente, porque pasa de la parte profesional. En San Francisco de Macorís, en el Instituto de Especialidad Médica del Nordeste, INEMED, en el segundo nivel, anexo Ah, nuevo. excelente, estaba todo ahí en la pantalla, no nos dimos cuenta. Ah, bueno, Geuri, perfecto. muchísimas gracias, mi amor. Gracias Esta a es tu ustedes por la casa, invitación. superinteresante Yo poder feliz de conversar venir. de estos temas de salud que a nosotras, a las mujeres particularmente, No, nos y los hombres tienen que encantan. saber también. Lo que pasa con Claro. el embarazo. Claro. Bueno, pues vamos a pasar con ella, la reina, una de las reinas de la casa, Kimberly Castillo.